Cucuteños fuera de casa, conectados desde cualquier lugar del mundo. Nuestro invitado esta noche es Isidro Lizarazo Ramos. Él está en Canadá. Ahora le preguntamos en qué lugar de Canadá. Isidro Lizarazo es técnico en recursos naturales, egresado de el SENA. También allá ahora en Canadá trabaja en Rubicon Organics y está en este país del norte desde el 2007. Ya lleva 13 años, Isidro, por allá en esta ciudad y en este país lejos de nosotros. Isidro, muy buenas noches. Bienvenido a Cero Coronavirus, el programa de la revista contraluzcucuta.co. Muy buenas noches, Rafael. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los panelistas que están esta noche participando de este programa. ¿Dónde es que está usted? ¿En qué ciudad de Canadá, Isidro? Estoy viviendo en una ciudad en la Columbia Británica. La ciudad se llama Surrey. Surrey es una ciudad relativamente pequeña, no tan grande. Tenemos una población de 600,000 habitantes. La provincia como tal tenemos una población de más o menos entre 5 y 6 millones de habitantes. Surrey es la segunda ciudad más poblada de esta provincia de Canadá. ¿Qué horas son en Surrey, Isidro? Son las 6:19 de la tarde. Bueno, más tempranito que nosotros, Sí, 2 horas. todavía está claro. 2 horas más temprano, Jorge Sí, Omar. 2 horas más temprano en esta época. Hay otra época del año que son 3 horas la diferencia con Colombia, de acuerdo a la estación que estemos viviendo. Hola Isidro, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Y qué lo movió a usted para irse para allá, para Canadá? De verdad que en mi vida nunca tuve la intención de salir de Colombia, mucho menos de las Mercedes, Sardinata, que es el lugar donde viví, donde toda mi familia somos nativos de allá, pero circunstancias de la vida me tuve que emigrar para Canadá porque tuve algunos problemas con el antiguo organización armada de las FARC. Mi vida tuvo mucho peligro, entonces solicité al gobierno de Canadá, le presenté mi caso y fui aprobado y en el 2007 me recibieron como refugiado. No fue algo planeado, no fue algo que yo quería venir por cambiar de vida, fue algo que tuve que hacerlo obligado en un 99%. Pues Luis Jesús, lo bueno es que Isidro llevaba un buen conocimiento como técnico de recursos naturales y además formado en el SENA. Sí, indudablemente estaba trabajando con la UMATA, creo, en ese tiempo, Isidro, y llevaba todos los conocimientos de orden agropecuario, en el cual, pues más adelante nos va a comentar que se está desarrollando allí en Canadá. Pues de verdad, Isidro, que una vez estando allá, pues es otro mundo, es otra cultura. Cuéntenos cómo fue su llegada, que ya hace mucho tiempo, pero que necesitamos saber cómo fue la interacción con la población que está allí, el manejo del idioma y el ponerse a laborar en lo que usted manejaba en Colombia. A ver, yo llegué, mi familia llegamos a Canadá el 23 de agosto de agosto del 2007. Llegamos por la provincia de Quebec. El gobierno de Canadá, en el momento de que me dio el asilo político, me pagó el transporte y me trajo a Canadá. La misma noche que llegué a Quebec, en el aeropuerto recibí los documentos como residente permanente. Ahí demoré 4 años para adquirir la nacionalidad. El recibimiento fue muy bueno por parte del gobierno, pero muy difícil, pues, porque cuando uno no planea algo y se encuentra con algunas cosas que son nuevas, es muy difícil. Y la mayor dificultad era la comunicación, porque no teníamos ningún conocimiento sobre el idioma, sobre el francés, que en la provincia de Quebec se habla francés. Sin embargo, yo tenía ya un amigo que también es de las Mercedes, que estaba viviendo en Canadá, y exactamente en Quebec, en una ciudad pequeña llamada Saint-Jérôme. Entonces se me facilitó un poco el
la llegada y pues realmente el apoyo del gobierno de Quebec fue muy importante para poderme establecer allá durante casi 2 años, que fue el tiempo que viví en esa provincia. En todo ese tiempo, Omar Romero, pues, vea la experiencia que ha tomado y todo lo que ha podido aprender. Lo único que me ha perdido es el acento norte santandereano. No, eso no es pendiente. Sí, con las buenas noches para Isidro, un gusto saludarlo. Interesante la experiencia, pues ya son varios los cucuteños que están en esta zona del Canadá. También allá tenemos un ex compañero que trabajó en La Opinión, se llama Carlos Patiño. Y Rafael, recordar al periodista Carlos García, que también debe estar viviendo allá por unas circunstancias de pronto similares a las que estaba contando Ciro y Pedro Isidro sobre la cuestión de seguridad de la familia. ¿Qué fue lo más difícil, aparte de haber tenido ese contacto, esa persona que le dio esa tranquilidad y acomodarse a un país tan diferente, obviamente con los idiomas que se manejan allí, que es el francés y el inglés, pero sobre todo el cambio de clima, las temperaturas, que pues estar del trópico, ir allá casi a lo glacial? ¿Cómo ha sido ese proceso y obviamente adaptarse a ese tipo de vida? Bueno, muchas gracias por su pregunta. Cuando llegué a Canadá y a Quebec, la situación del clima fue agradable para nosotros. ¿Por qué? Porque llegamos en el verano y fue algo muy parecido al calor de Cúcuta. Estamos en un verano de 30 grados, o sea, para mí era agradable, hermoso, fue fácil. Pero terminó el verano, vino el otoño y enseguida llegó el invierno. Fue fantástico, fue hermoso, era la primera vez que veíamos la nieve, es agradable, súper, súper. Es un primer año que es difícil, pero es agradable porque uno tiene una experiencia en algo que uno ni siquiera se imagina. Si acaso lo habíamos visto alguna vez por alguna película, tener el contacto con la nieve, ver todo el proceso que se hace, cómo vive la gente en ese momento. Pero a medida que el tiempo transcurre, el frío es impresionante, temperaturas de menos 26, menos 30 grados. Entonces, muy complicado. Es una de las cosas más complicadas para uno adaptarse en la mayoría de las regiones de Canadá. Por algunos motivos, por eso fue uno de los motivos que me moví a vivir a la provincia donde estoy, porque en BC, British Columbia, es la provincia más caliente que tiene Canadá. Es el invierno más llevadero, digamos, porque acá las temperaturas en invierno, como estamos a la orilla del mar Pacífico, es una playa, digamos, es una isla. Entonces las temperaturas son un poquito más agradables, son temperaturas apenas en invierno de menos 7, menos 10 grados, que eso es aceptable. Eso es una de las dificultades grandísimas que uno como inmigrante tiene cuando llega a estos países donde el clima es diferente y el idioma pues tampoco lo manejamos. Esas son las dos cosas como más difíciles que a uno le da. Y un problema difícil de uno solucionar es la nostalgia que uno siente por la soledad que vive en estas regiones, sobre todo al principio cuando uno no conoce a nadie, cuando sus amigos no hablan, las personas que están a su lado no se puede comunicar. Son cosas que son muy fuertes, pero que cuando uno tiene que hacerlo, y sobre todo nosotros los colombianos que siempre somos como con ese orgullo de yo soy capaz, yo puedo y es para adelante sin miedo, uno logra adaptarse. No al 100%, pero sí va adquiriendo cierta como estabilidad en medio de todas las dificultades que uno puede encontrar. Isidro, la familia suya, ¿cómo está conformada? Mi familia está conformada por Ana Eneida Luna, mi esposa, José Fernando Lizarazo Luna, mi hijo, 24 años, y mi hija María Teresa Lizarazo Luna, 21 años. O sea, no hay hijos canadienses. No, cuando llegamos acá mi hija tenía 8 años y mi hijo tenía 11 años. Ya, ¿y cómo fue la adaptación para ellos? Para los niños, para la gente joven es muy fácil, Rafael, adaptarse cuando llegan a una ciudad independientemente de donde sea. Tengo una experiencia que es graciosa y es hermosa porque cuando llegamos a Quebec, nosotros vivimos al frente de un parque infantil. Y
mis hijos tampoco hablaban francés, pero llegamos en el verano y el verano acá es el periodo de vacaciones, es cuando la gente está, pues no hay escuela, no hay educación en ese momento. Entonces los niños están normalmente en el parque. Mis hijos iban al parque a jugar también ahí, empezaron con una bicicleta y todo, y cuando ya mis hijos entraron en septiembre, entraron a la escuela, mis hijos ya hablaban francés, ya entendían muchas palabras de francés sin necesidad de que nadie le enseñara. Simplemente con el contacto con los otros niños, ellos son como una esponja y van adquiriendo muy rápido la comunicación, inglés, francés, cualquier idioma para menores de 18 años es súper fácil de aprenderlo. Entonces fue fantástico. Pues esa es la facilidad, Jorge Omar, de la edad, ¿no? De la frescura de la mente. Ya. Es mucho más fácil, así como lo está diciendo Isidro, de aprender una segunda lengua cuando se está joven. Y a nuestra edad intentamos hacerlo, podemos lograrlo, pero la dificultad es mucho mayor. Isidro, cuando usted entonces llega a Quebec y se establece allí, dura un par de años, luego se desplazan a la provincia donde nos dice que habita actualmente, ¿esta también es una provincia francesa o es inglesa? No, ese fue otro reto. En Canadá oficialmente se habla francés en Quebec, 50-50, es como la provincia más bilingüe que hay entre inglés y francés. Y hay otra provincia, creo que es Saskatchewan, donde es oficial el francés. Las demás provincias son inglés en un 90%. Entonces, ese fue otro reto dentro de mis ideas cuando llegué a vivir acá. Decía yo, hoy, si yo vivo en Quebec, o sea, uno llega siempre como con la ilusión, yo regreso a mi país. Entonces yo decía, si yo regreso a mi país, mis hijos han aprendido francés, pero en Colombia el francés no es tan importante. Entonces yo decía, si mis hijos hablan inglés, aprenden a hablar inglés y regresamos a Colombia, ellos van a tener una mayor oportunidad de conseguir un trabajo en cualquier compañía o incluso con el gobierno. Entonces nosotros con mi esposa dijimos, bueno, acá es muy frío, primero. Lo segundo, el idioma sí es importante, pero no es el idioma mundial. Entonces, por eso fue la segunda como situación que tuvimos en cuenta para movernos, para aprender, para que mis hijos sobre todo aprendieran inglés, porque acá, esta provincia se habla inglés. Y ese aprendizaje del idioma le ha servido para desarrollar su trabajo, imagino. Obligatoriamente uno tiene que aprender inglés para poder trabajar, sobre todo para poder ingresar, porque pues después de que uno ingresa a una compañía, uno tiene a veces se encuentra, hay muchas compañías donde los trabajadores hablan español, pero son trabajadores que vienen, por ejemplo, de México o vienen de Guatemala, que son los dos países centroamericanos donde mayor flujo de trabajadores temporales contrata Canadá. Entonces, en mi caso, aprendí un poco de inglés, el inglés básico para poderme comunicar con las personas que son los encargados de todo el proceso en cualquier compañía. Y yo lo que he hecho es transmitir las órdenes que me daban en inglés a español. Entonces ahí la importancia del español también. ¿Por qué? Porque sabía mi español normal y aprendí un poco de inglés y podía tener la comunicación como este enlace entre, por decir algo, un ingeniero agrónomo y los trabajadores. Pues vea, Luis Jesús, eso es cuando uno se propone, hace el esfuerzo al máximo y corona sus metas. Sí, de verdad que ha sido una experiencia muy agradable la que ha tenido Isidro y su familia allá en Canadá y que pues eso proyecta, ¿no?, a los jóvenes hacia el mundo entero con respecto a sus hijos. Están estudiando en la universidad, ya terminó el hijo mayor. ¿En qué andan en este proceso educativo sus hijos? Mi hijo mayor termina en diciembre, faltan 2 materias para terminar ya la carrera. Él hizo es una carrera muy pegada a comercio internacional, pero no es tanto comercio internacional, es algo muy, muy cercano, pero ya termina este año. Mi hija está estudiando pedagogía, ella sí apenas está empezando, lleva 3 semestres, está en ese proceso, pero tampoco no tiene todavía como definido, esta es mi carrera. Sin embargo, acá es como muy diferente a nuestro país la educación. Empiezas en la universidad, pero todo lo que tú estudias vale para cualquier carrera que usted tome dentro del proceso educativo. O sea, si usted estudia Derecho,
es más, ha hecho 3, 4 años, 2 años, 3 semestres en medicina, pero se puede cambiar sin ningún problema. O sea, es muy fácil que toda una serie de materias le sirvan para cualquier carrera que uno quiera tomar. Ah, ok. Le homologan las materias Sí, de una sí, carrera a la otra sí, para poder seguir el proceso de la educación superior. Muy bien. sí. Sí, es el otro mundo, el que siempre hemos dicho nosotros acá cuando hablamos con los cucuteños fuera de casa, Omar Romero. Aquí es donde ponen problemas para todo. Vea toda la facilidad allá porque hay otra mentalidad y hay otra cultura. Ya. Sí, sí, esa es una de las ventajas que se tienen de pronto en otros países. Aquí, incluso cambiando de ciudad para ir a estudiar otra carrera, muchas materias no las homologan, casi que tienen que volver a empezar el semestre. Después de haber invertido 2, 3 años o 4 años, es retroceder, porque de pronto no va encaminado a lo que se quiere el programa, ¿no? Isidro, usted nos contó al comienzo de cómo llegó, que tuvo una mano que le entendieron, o por lo menos no llegó tan a ciegas, digamos de esa manera, pero esos primeros meses, esos primeros años, ¿llegó directamente a trabajar con lo del SENA o qué fue lo primero que le tocó hacer? ¿Qué trabajos tuvo? ¿Y cómo llegó a la empresa donde hoy está hoy laborando en estos últimos años? Bien. Cuando llegué a Quebec, pues no sabía francés, no había chance de trabajar. Entonces, cuando uno llega, cualquier emigrante llega a Canadá, ya sea inclusive ilegal, cuando uno llega legal es mucho mejor. Entonces, uno se presenta a migración y el gobierno inmediatamente le hace un estudio, le hace un análisis, le dice, bueno, usted viene con 2 hijos, usted para sobrevivir necesita esto, esto y esto. Es decir, tú necesitas el mínimo de comida, no tienes plata para pagar un arriendo, le vamos a darle dinero para que pague un arriendo, le vamos a dar un auxilio que nos dan hasta que los hijos tienen 21 años, que es la mayoría de edad, que oscila entre depende de la edad que el niño tiene, va disminuyendo a medida que la edad aumenta. Porque cuando el niño llega a 14 años tiene capacidad de trabajo y con mi autorización puede empezar a ganar. Entonces, cuando él trabaja bajo mi autorización, entonces el gobierno le descuenta un poco de lo que le está dando. Pero en ese periodo de mi hijo, recuerdo que de 8 años empezaron como con 200, 300 dólares, 400 dólares cada uno que teníamos de ayuda en la provincia. Y a mi esposa y a mí nos daban aproximadamente 800 dólares. O sea, nosotros teníamos un salario como de 1,200 dólares, con los cuales teníamos para comprar la comida, para pagar el arriendo del local donde vivíamos, pero en ese periodo teníamos casi que por obligación ir a intentar aprender francés. Entonces, ese fue como el proceso. Entonces, el gobierno nos apoyó en todo. Teníamos inmediatamente, cuando nos dieron la residencia permanente, inmediatamente nos dieron nosotros le decimos la carta, es la tarjeta de salud. Es una tarjeta de salud que hay en Canadá que es súper importante y quiero hacer como darles para que tengan una idea. ¿Qué pasa con mi tarjeta de salud? Mi tarjeta de salud es la misma que usa el primer ministro de Canadá. Es igualita, es idéntica y tiene los mismos derechos y los mismos deberes. Entonces, el primer ministro de Canadá va a un centro de salud, va con la misma tarjeta o carta de salud que yo tengo, que todo canadiense tiene. A ninguno lo van a atender en una clínica privada, a nadie lo van a atender en este mejor hospital, no. Donde va el primer ministro, donde va el alcalde o donde va cualquier político de acá, siempre tiene la misma carta que yo tengo, que tiene mi hijo, que tiene cualquier ciudadano. Entonces, esas fueron como las cosas que nos dieron apenas entrar y para nosotros fue porque uno llega con mucho miedo, si me enfermo, ¿qué pasa? Yo no tengo plata para pagar, ¿no? Y cuando llegamos y como no hablamos francés, hay unas organizaciones que hay personas que saben español, entonces el gobierno tenía personas para hacer las entrevistas, para hacer las inscripciones, y entonces eso fue relativamente fácil porque pues habían las herramientas para ir dando nuestra información, cómo estábamos, y el gobierno tenía todo el manejo y el conocimiento de qué éramos, qué hacíamos y cómo lo hacíamos. ¿Y en qué trabajó los primeros años para después dedicarse a lo que sabe, a lo que aprendió en el SENA? El primer año, cuando estuve en Quebec, fue
hice aseo en unos almacenes. En limpieza es como, yo lo comparo, recuerdo, es el ley de Cúcuta, pero hoy en día es, no sé cuál es el ley ahora, no sé qué El almacén es el éxito. ley, Éxito. Entonces, así son esos almacenes, así como muy, muy igual. Entonces, nosotros con otro compañero colombiano hacíamos la limpieza de todos esos almacenes, era un almacén muy grande, lo hacíamos de noche. Ese fue el primer trabajo que hice, el primer y el único trabajo que hice en Quebec. Fue limpieza durante más o menos 3 meses. Pero yo podía trabajar bajo la tabla, que es cuando uno trabaja que le pagan cash para no hacer los taxes, o lo hacía declarado. Cuando lo hago declarado, entonces si yo me gano $100, el gobierno me descuenta $100 de los 1.800 que me da, porque dice, él está en el mínimo vital. Entonces, si está ganando un poquito más, vamos a descontarle también de lo que le estamos dando para que haya un equilibrio para todos. Pero ese fue mi mayor trabajo, mi único trabajo en Quebec fue hacer limpieza en almacenes de cadena. Benito Bonilla dice, un saludo a Isidro desde la Defensoría del Pueblo. Ya, No, muchas gracias. Benito, el doctor Benito fue una de las personas que me ayudó en el proceso para venirme. Él y la doctora, no me acuerdo el nombre, la doctora de ese año, se me olvidó ya. Era la ahora, defensora del pueblo. ahora se acuerdan. Ya, sí, ellos me ayudaron mucho, me ayudaron a hacer el proceso cuando yo coloqué el documento que radiqué en Defensoría del Pueblo. Carlos Arturo Ramos, también lo saluda Isidro. Muchas gracias al primo Carlos, allá en Y Belén. está con nosotros Ferdinand Toulouse, ya se está preparando para el comentario del Tour de Francia. Y Jorge Díaz vuelve al ataque y dice, muy buenas noches, un cordial saludo al doctor Jorge Pavón. Pues ahí lo tiene Jorge Omar. También tiene unos fans, ¿eh? Sí. Pues bueno. Oiga, Isidro, Sí, señor. nos estaba hablando del trabajo. Ese primer trabajo que usted tuvo y que fue un trabajo temporal como aseador, le pagaban por horas, ¿verdad? Sí, señor. Me ¿A pagaban cómo por horas. estaba la hora en esa época? $9.25 la hora. Bueno, es que le pregunto lo de la hora porque aquí hay un tema, aquí a la gente le paguen por horas Sí, y han creado escuché. como un mito, una cosa ahí toda nebulosa alrededor del trabajo por horas y que la gente no se va a pensionar y no sé qué más cosas. Pero bueno, no viene al caso. Es solo como un paréntesis. Ya. De ahí entonces usted se va a la provincia donde está establecido actualmente y donde está con sus hijos. Y comienza a hacer otras cosas. ¿Hasta cuándo el gobierno lo estuvo patrocinando y le estuvo dando las ayudas económicas? Bueno, cuando hicimos el movimiento de Quebec para British Columbia, y lo primero que averigüé fue porque aquí las provincias funcionan independientemente, tienen un gobierno prácticamente independiente. Entonces, hay provincias donde el salario mínimo es más alto que otras, pero tienen el mínimo que el gobierno establece. O sea, el mínimo, por decir algo ahorita, son $14 la hora en todo Canadá, pero hay provincias que pueden pagar 15, 16 o 17. O sea, es siempre más que menos. Entonces, lo primero que pregunté fue, en British Columbia el gobierno me puede dar la misma ayuda, tengo los mismos derechos, y me dijeron sí. Entonces, me vine para acá. Cuando llegué, pues acá fue más complicado, fue el movimiento interno acá, porque cuando llegué acá a BC no conocía a nadie, en absoluto, y no hablábamos inglés, en absoluto. Entonces llegué, fui a las oficinas del gobierno, pues coloqué mi caso, expliqué lo del frío, expliqué lo de mis hijos, por qué me había venido, la situación como era. Estaba agradecido con Quebec, todo lo normal que uno puede hacer. Y tuve que esperar 2 semanas para que el gobierno provincial de acá continuara con la ayuda que yo recibía en Quebec. Pero aquí me valió un poquito más, aquí me dieron un poquito más que lo que me daban en Quebec. Y empecé a estudiar y a estudiar durante 6 meses. Fui a la escuela a intentar aprender inglés. Después de ahí,
Entonces ya tomé la decisión de que habían terminado los Juegos Olímpicos de invierno y empecé a ver un poco de trabajo en construcción. Entonces de acá me fui a trabajar en construcción porque la construcción hay muchos contratistas que son hispanos. Entonces no tenía ningún problema con el idioma, solo la comunicación, y me fui a trabajar en construcción durante 3 años. Esa construcción de acá, lo que yo hacía era desmontar todos los andamios. Aquí en inglés dice stripping, es desmontar todo lo que hay para volver a armar en edificios de 14, 15, 50, 30 pisos, depende de lo que haya. Es sacar todos los clavos, limpiar, trabajar. Y se trabaja todo el año. Ahí trabajé 3 años. Es para uno ya mayor como mi persona es duro, es pesado, porque pues hay que trabajar en frío, hay que trabajar en calor, cuando hace sol, cuando hay nieve, es prácticamente todos los días del año, a no ser que haya una temperatura muy baja, se trabaja. Después de que, pero sin embargo, iba a trabajar en construcción y en las noches iba a tomar clases de inglés. Porque siempre mi objetivo fue, oye, yo tengo que llegar de alguna forma a ubicarme en un lugar donde pueda trabajar, no sea tan difícil y que tenga alguna relación con lo que yo sé hacer. Entonces fui a estudiar y luego apliqué a una finca de ganadería. Ahí estuve ordeñando vacas, pero me daban era part-time, o sea, no me daban tiempo completo. Ahí trabajé como 6 meses alternando con la construcción, iba a trabajar los fines de semana a ordeñar. Una finca grande, habían 1000 vacas, la ordeñábamos las 23 turnos al día y yo tenía chance de hacerme una platita ahí. Ya cuando empecé a trabajar en construcción, el gobierno tuve que decirles, yo ya estoy trabajando en construcción, ya tengo capacidad de subsistir solo y ya no me dejaron de dar el auxilio que el gobierno le ofrece a cada ciudadano que esté acá y que no tenga trabajo o que no maneje el idioma. Entonces ya empecé a vivir por cuenta mía. Empecé a sobrevivir solo, pero la vida acá es muy costosa en esta provincia. Es la más costosa de Canadá por la cuestión del clima. Entonces es un poco complejo vivir acá porque es muy costoso. Y para llegar ya donde estoy trabajando, pues empecé a trabajar. Mi esposa empezó a trabajar en la cocina de una granja, se llama Sunselet, y tuvo la oportunidad de hablar con la dueña de la granja. Y la dueña en una conversación así muy particular le preguntó que yo qué hacía. Entonces ella le dijo, no, él es técnico profesional de recursos naturales, pero él trabaja en construcción, él tiene ciertos conocimientos, pero el idioma de él no es tan bueno. Y a la siguiente semana entonces me llamaron a una entrevista. Entonces el ingeniero agrónomo me colocó como dijo, si él me entiende lo que yo le explico, lo pueden contratar. Y él me explicó y yo le entendí en inglés qué es lo que tenía que hacer y tal. Y empecé a trabajar con la compañía, fue así un poco de suerte. Ahí trabajé 3 años, pero la compañía es una compañía de pimientos. Era producción de pimientos, más o menos 16 hectáreas en invernaderos, todo cerrado. Es bastante, teníamos más o menos a cargo 120 trabajadores, el 99% de Centroamérica, especialmente de Guatemala. Pero en el 2017 todo cambió. La compañía dejó de ser productora de pimientos y empezó a trabajar con cannabis, con marihuana. Entonces se cambió totalmente la metodología, todo fue un vuelco total para los obreros, para nosotros. Y apareció un monstruo de compañía que se llama Canopy Growth Corporation. Es una compañía muy grande de producción de marihuana medicinal en el mundo. Trabajamos ahí hasta el 2019, estoy hablando de la misma área, pero ahorita en el 2019 algo ocurrió a la compañía y la compañía cerró. Cerró totalmente sus puertas, cerró operaciones, quedamos por fuera como unos 800 trabajadores acá porque había crecido una enormidad, es un monstruo de compañía, pero por algunas dificultades cerró operaciones en BC, cerró operaciones en Colombia, porque en Colombia había una finca en el Huila, más o menos unas 150 hectáreas,
para producción de marihuana medicinal también. Cerró en Sudáfrica, cerró en México y cerró en no recuerdo cuál otro país, y en varias provincias de acá. Y está cerrando, no sé qué pasó, perdieron. Y ahí quedamos cesante, sin trabajo. Hasta hace 2 meses empecé a trabajar de nuevo en la empresa que les escribí, que dice Rubicon Organics. Pero Rubicon Organics es una finca donde se produce marihuana recreacional. Es una finca pequeña, son más o menos, se producen, el área es, diga, 1 hectárea en invernadero y 1 hectárea al exterior para producir marihuana medicinal. Ahí llevo 2 meses, pero no estoy en el área de contacto con las plantas. Estoy en un área que es más de mantenimiento de todo lo que es el invernadero. Porque pues en medio del invernadero tuve la oportunidad de aprender un poco de cosas sobre las herramientas, sobre los sistemas, la parte de equipos. Entonces necesitaban un supervisor para mantenimiento y presenté mi hoja de vida y como venía de una gran compañía y aparte de eso, en esa compañía yo ya adquirí como un certificado especial. O sea, ciertas personas que aplicamos con el gobierno, que para una compañía poder operar con cannabis, con marihuana, tenía que tener dentro de los empleados esas personas. Es como una especie de seguridad, pero no es una seguridad con armas, sino es una seguridad que para un trabajador, para el dueño de la compañía, entrar a la compañía, tiene que haber un SSH, es una persona de seguridad para poder abrir y operar el invernadero. O sea, el gobierno dice, si esa persona no está, no pueden trabajar donde hay marihuana. Nosotros somos como los celadores de poder que eso se produzca. Eso me abrió la puerta, me ha abierto para poder trabajar en otras compañías donde se produce marihuana recreacional, marihuana medicinal, que son los títulos que le dan para poderla, que hicieron acá para poderla legalizar. Y ahí estoy, llevo 2 meses, ese es mi trabajo, verificar que todas las herramientas antes de empezar los trabajos estén al 100% bien, revisar todos los equipos, temperaturas, revisar sí, eso es lo más esencial y hablar un poco y trabajar sobre la salud y seguridad de los trabajadores. Pues bueno, Luis Jesús, vea todo el relato que nos hace Isidro sobre su trabajo. Ejemplar esa vida que ha llevado allá en Canadá. Sí, interesante el relato que nos hace Isidro sobre todos los campos donde ha venido laborando desde su estancia en Canadá, pero traigámoslo al pueblito más lindo del norte de Santander, a Las Mercedes. En estos días el profesor Emilio Gómez Gómez ha estado publicando en el Facebook unas fotografías muy hermosas del pueblo. Ayer se presentó un presupuesto, Rafael, de la Nación para arreglar la carretera Sardinata Las Mercedes. Cada vez que voy para Ocaña me dice mi esposa, ¿cuándo me va a llevar a su pueblo? Yo le dije, cuando arreglen la carretera. Y ya la van a arreglar, Isidro. Le cuento, ¿cuántos fueron los millones que aprobaron, Rafael? ¿Tienes dato por ahí? Para arreglar la carretera Sardinata Las Mercedes. Una millonada, una buena plata. Sí. El gobierno nacional quiere meterle mucha plata al Catatumbo, Isidro. Una inversión inmensa. Están hablando de una Panamericana hacia Tibú, están hablando de una troncal de Tibú, La Gabarra, el Tarra, para salir a Convención La Mata. Bueno, eso va a ser una región de mucho desarrollo con el fin de acabar la mata de coca que existe en el Catatumbo. Esperemos que sea así. Y uno de los beneficios es que nos van a pavimentar la carretera de la variante de Sardinata hasta Las Mercedes. ¿Qué es lo que más recuerda usted de ese pueblo lindo, Las Mercedes? A ver, yo recuerdo todo desde mi infancia, mi pueblo, mi región, la conozco 100% caminando, venir a Sardinata caminando, venir en carro, venir en mula, en muy buenas condiciones la carretera, también en condiciones muy complicadas de que hacer 40 kilómetros, nosotros que es lo que hay de Sardinata, Las Mercedes, 40 kilómetros, hacerlo en un carro normal, en carretera destapada,
en 45 o 50 minutos a hacerlo en 8 horas porque no había cómo transitar, porque de verdad que a veces no es tanto ni porque el gobierno no hubiera invertido, es que la dificultad de nuestra región es que es muy lluviosa. Nuestros terrenos son demasiado frágiles, demasiado complicados y es difícil mantener una carretera en buenas condiciones, pero realmente si esto se diera fuera magnífico que se pudiera hacer esa vía carreteable y la región es súper hermosa. Me preocupa de las Mercedes que la gente ha cambiado un poco ha cambiado un poco lo de la coca por el carbón, pero es un gran problema que se está presentando porque están haciendo demasiada explotación de carbón y el carbón tiene la dificultad de que la carretera la destruyen. ¿Por qué? Porque normalmente cuando están trabajando con carbón usan volquetas donde el peso son arriba de 20-25 toneladas. Si usted va a las Mercedes, cuando yo me vine a las Mercedes era pavimentada y era hermoso el pueblo. Hoy en día está totalmente destruido porque con el hecho de pasar las volquetas, el 100% de las calles quedaron totalmente destruidas porque el peso, las calles no estaban diseñadas o con la capacidad para resistir el peso de la volqueta y 10 o 12 toneladas de carbón. Yo recuerdo todo el pueblo, la iglesia, campos, el río, la cancha de fútbol, el colegio, la gente. Y siempre mantengo contacto y leo mucho. Yo me mantengo muy informado de todo lo que, de todo lo de Cúcuta. Normalmente, o sea, todos los días yo me leo El Espectador, La Opinión, El Tiempo, Caracol Noticias y me escucho en la noche El Alargue. Eso no lo pierdo, vivo siempre enterado de todo lo que pasa en Colombia porque, no sé, o sea, yo no he podido romper la conexión con mi país. O sea, vivo acá, pero siempre he ido pendiente qué pasa allá, qué pasa acá. Es más, a veces me comunico con algunos amigos familiares y digo, mire, pasó esto, y me dice usted, ¿cómo sabe? No, yo leo. Siempre mantengo enterado de todo lo que escriben, de lo que pasa en Colombia. Siempre me preocupo mucho. ¿Cuánto tiempo se echaba a lomo de mula y a pie a Santa Elena? Yo una vez fui, pero no me acuerdo qué tiempo. Una vez fui. Del pueblo a la casa, a la finca, nosotros normalmente, como es una cuesta, porque uno arranca, las Mercedes está a 220 metros sobre el nivel del mar y la finca está a 1250. Pues eso es arrancar y es una cuesta muy buena para los ciclistas. Sería una etapa magnífica para... Era como la etapa del Tour de Francia hoy, wow. Así. Sí, eso es una cuesta impresionante. Normalmente en una mula 1 hora y media, 2 horas, y a pie 1 hora y media, 2 horas, también dependiendo de la persona. Pero es muy complicada la cuesta, es muy difícil. Bueno, Isidro, al dato que pedía por ahí Luis Jesús, lo encontré y es 1,155 millones de pesos para los 8 kilómetros de Sarrinata a Las Mercedes. Eso es lo que ha ordenado el gobierno para terminar ese trayecto que falta, o no sé si habrá más porque esa zona no la conozco. Entonces es el dato a la que se refería Luis Jesús. Qué bueno. Bueno, muchas gracias. Ojalá que se lleve a cabo, que se invierta, porque es que la idea de que a veces hay presupuestos, pero llegan a segundas, terceras y cuartas manos y la inversión nunca se ve, es algo muy complicado. Vale la comparación. Es decir, yo digo, si en Colombia se hiciera el 10% de lo que se hace acá, nosotros es un país maravilloso, no más con el 10%, porque es que acá es impresionante que a uno en una noche pavimentan 100, 200 metros de calle, en una noche nada más. O sea, uno paga muchos impuestos acá, pero uno vive feliz porque todo está hecho. En cambio, en nuestro país usted paga impuestos a veces, pero entonces el problema es que no se ejecutan las obras como debe ser, desafortunadamente así. La corrupción. Sí. Isidro, ¿qué tan recreativa es la marihuana de la que nos comentaba Seba? ¿Con qué se diferencia la recreativa o recreacional a la marihuana medicinal? ¿Qué diferencia hay o hacia qué población va destinada esa recreacional? Y obviamente pues la medicinal uno entiende que hacen otro tipo de medicamentos, cremas, en fin. La situación es, hace rato hablaba con una mujer que es brasilera, habla un poco español, es una grover, yo le decía, cuando las cosas las inventan los pobres, son ilegales.
Es más, cuando las cosas lo hacen los campesinos, las cosas son ilegales. Cuando el gobierno o los ricos toman eso, se vuelve legal. Es así de sencillo. Ellos, ¿qué han hecho los grandes gobiernos? Se cansaron de comprar marihuana en otros países para mantener a su gente en el estado que quieren algunos estar por libertad de derechos. Entonces, es más fácil producir con un nombre legal. Entonces, dijeron marihuana medicinal y marihuana recreacional. Pero los efectos son iguales, las marihuanas es la misma, no hay ningún otro, no hay mucha diferencia. Se hace una producción más limpia. Realmente de pronto nosotros si producimos marihuana en Colombia no vamos a ser capaz de que esa marihuana esté tan limpia, como tan orgánica, digamos, o no tan orgánica, sino que no sea realmente marihuana y no tenga, por decirlo, otros vegetales al lado para que usted adquiera peso. Entonces, lo que acá se produce, por ejemplo, 1 kilo de marihuana es 1 kilo de marihuana y no tiene ninguna otra material. Esa sería la única como diferencia, pero en el aspecto de recreación es que hacen los mismos efectos que las otras marihuanas. De pronto, lo que sí hay una cultura acá es de cómo las personas la fuman. Entonces, normalmente ellos la toman inclusive en partes que es familiar. Llega la familia en la tarde, cansados del trabajo, salen en su apartamento, en algún lado, en un lugarcito, y prenden un cigarrillo y lo consumen entre 2, 3, 4, 5 personas, pero son dosis pequeñas. No es una cuestión exagerada de que la persona usted la ve que está fuera de control. Entonces es como un poco más cultural, como más organizado, donde yo la comparo. Normalmente en nuestro país, la persona que consume marihuana o el grupo de personas que consumen marihuana, normalmente a veces lo hacían o lo hacen, no sé, para ir a hacer algo malo, porque eso le da como cierto valor, cierta capacidad más, como más frenesí. Acá no, acá lo hacen ellos como para relajarse del cansancio, para vivir un momento como de relax, por eso ellos le dicen relax. Eso es todo, o sea, uno no tiene miedo de encontrar a una persona o a 3 personas fumando marihuana. Si tú vas en Colombia por un camino y encuentras 3 personas fumando marihuana, el miedo viene se apodera de usted porque dice, estos están aquí listos, ahorita me van a atracar, no sé qué va a pasar. No, acá uno los ve y uno los pasa y los saluda, ellos te saludan, no tienen ningún problema. Entonces es como la forma cultural, como educativa que han hecho de que la persona consuma la marihuana sin que cause un efecto dañino al tercero o al segundo que no consume. Pues es como esa la diferencia que yo encuentro, pero el efecto sí es igual. Vea, médico, lo escucha ahí su amigo Isidro. Isidro, ¿y usted estando aquí en Colombia había tenido contacto con la marihuana? No, realmente tuve mucho contacto con la cocaína. Mucho contacto con la coca, sí, pero con la marihuana no. Pero es interesante esa tesis suya de que finalmente pues ellos aprueban el uso de la marihuana tanto para los 2 fines que tiene actualmente. Utilizarlo con fines medicinales a través de preparados que se suministran a un paciente que se supone lo requiere, sobre todo para analgesia, que es para lo que más se ha utilizado. También para el tratamiento de algunas epilepsias, y se le están buscando más usos a la marihuana y a sus derivados. Y la otra forma es esa, recreacional. Pero como usted lo está relatando, es decir, reúnen las personas, se fuman su cigarrillo de marihuana. Es como si nosotros nos reuniéramos también al finalizar la tarde y fuéramos a un sitio, nos tomamos un par de cervezas, charlamos de lo mal que le va al Cúcuta Deportivo con un presidente como Cadena, o hablamos de otros temas mucho más agradables, pero tenemos un relax y cada quien se va para su casa, ¿cierto? Exactamente. Eso, allá tenemos que llegar con la otra matica que usted sí conoce y que conoce en los alrededores de su finca, allá en las Mercedes, la cocaína. Cuando se legalice la cocaína y cada quien consuma la cocaína según lo quiera, ahí se va a acabar el problema. Exactamente. Se vuelve legal, entonces ya no hay comerciantes ilegales, ya nadie se mata por eso, ni por la tenencia de las tierras, se va a tecnificar y las cosas van a cambiar sustancialmente. ¿No le parece?
Sí, es que allá era donde yo ve, por eso le decía, y eso va a ocurrir. El problema es, o el problema no, sino yo lo que veo es, y lo planteé acá también, se lo planteé a un grower que es de Holanda, es el de grower, yo le dije, ingeniero, yo pienso que en 5 años Estados Unidos y Canadá y otros países van a aprobar el cultivo, van a legalizar la cocaína. Porque lo que no le gusta a Estados Unidos, a Canadá, a muchos países es que su dinero se salga, pero sí les gusta el consumo. Ellos, mucha gente acá, el mercado del consumo es grande, inmenso, pero yo le dije, en poco tiempo seguro que estos países van a terminar, si nuestros países productores no, los gobiernos no toman unas medidas diferentes, ellos van a terminar produciendo y enviándonos a nosotros, a los países que antes le enviábamos. Eso va a ser, tengo en mi mente esa idea, eso, seguramente estos países van a tecnificar y van a producir y van a enviar a nuestros países y no van a seguir comprando. Si los países que producen buscan otra forma, se adhieren e intentan legalizar el cultivo de la cocaína y de otros, la violencia tiene que bajar. Es más, cuando una persona produce en mi tierra, mi ejemplo es gente muy pobre que vivía muy mal, campesinos muy pobres. En 2 o 3 años, cuando son juiciosos y producen cocaína, su modelo de vida cambia porque tienen cómo arreglar su casa, tienen cómo mandar a su hijo a estudiar, tienen cómo comprar animales, cómo tecnificar su finca para otras actividades agropecuarias. Pero como el campesino tiene tanto miedo de producir, pero de que lo encarcelen, de que lo persiguen, entonces ahí él está como en ese dilema de ¿qué hago acá? Mejor guardo mi plata o mejor me voy a otro lado. Pero es una forma de mejorar la economía de la región. Desde luego que no es que yo esté de acuerdo con la producción de la cocaína, porque yo estoy acá exactamente por eso, porque mi trabajo fue trabajar en el gobierno del presidente Álvaro Uribe en el programa de familias guardabosques. Y yo en las Mercedes hice con un equipo y apoyados con la ONU, erradicamos más de, yo creo, 2.000 o 3.000 hectáreas de coca. Y empecé el programa a cambiar eso, a sustituir los cultivos. En ese periodo estaban las autodefensas y las autodefensas permitieron de que se hiciera el trabajo. En el 2002, 2002 cuando las autodefensas se desmovilizaron y salieron de las Mercedes, porque de las Mercedes realmente las autodefensas salieron, de Sardinata salieron, no sé de otras partes, pero de la región donde yo estaba, las Mercedes, Luis Veros, el Carmen, Sardinata, las autodefensas salieron, se despidieron de nosotros, nos dieron las gracias, nos dijeron perdone por lo que hicimos mal, y en ese periodo quedamos solos nosotros en las Mercedes, no había policía, no había nada, entonces nosotros creamos un grupo que se llama Asociación de Amigos por la Paz y empezamos a seguir trabajando eso, pero luego apareció el Frente 33 otra vez y a ellos no les gustaba mucho mi trabajo, pero sí les gustaba. Si yo tenía ese como inconveniente y empezamos a tener conversaciones, pero con cierta desconfianza, porque yo seguí con mi trabajo, con cacao, con café, con peces, con pollos, con ganado, con árboles, con caña, con todo ese mi trabajo que ya venía durante 2 años con el grupo de la UMATA. Yo trabajaba con la UMATA. Entonces, eso me hizo a mí de que tuviera inconvenientes con las FARC porque no estaban de acuerdo con lo que hacía. Y me gusta aclarar este punto. Las FARC no es que ellos siembren coca, es una cuestión. Ningún guerrillero en la región siembra, ningún grupo guerrillero siembra coca. La coca la siembran los agricultores. Siempre que encuentran los laboratorios nunca son de la guerrilla, son de los agricultores, son de la gente pobre que trabaja para medio sobrevivir. Pero lo que sí estábamos obligados era pagarle a la guerrilla el porcentaje que ellos decían. Cuando fue con las autodefensas fue igual, ellos tampoco producen, tampoco siembran una mata, no ayudan, no prestan plata. Uno como agricultor tiene que hacerlo y simplemente hay que darles a ellos su bonificación para poder uno trabajar, eso es todo.
Entonces yo con la coca no es que estoy de acuerdo, realmente no, porque yo sé que causa mucho mal, pero es como una ventana de donde uno puede disminuir el impacto que causa la actividad de la cocaína, la desestabilidad que hace en las familias, por lo que es ilegal, porque todo el mundo quiere, pero tiene miedo. Entonces, si es legal, no habría ningún problema, porque todo el mundo tenemos el derecho de hacerlo o de no hacerlo. Igual pasa acá. Acá es legal consumir la marihuana, pero nadie está obligado a hacerlo. Nosotros, yo no quiero hacerlo, no lo hago, nadie me obliga. Porque cada uno tiene como su capacidad, porque es libre, ¿cierto? Porque es legal. ¿Tomo alcohol o no tomo? ¿Fumo cigarrillo o no fumo? ¿Consumo marihuana o no consumo marihuana? ¿Consumo cocaína o no consumo cocaína? Entonces, y hay que hacer un trabajo muy grande en la parte educativa. En la parte educativa y primordialmente la base fundamental está en la familia. Ahí es el núcleo que hay que fortalecer para que todo empiece a cambiar un poco en cuanto al concepto que hay con la producción de coca. Pues no sé, sigan ustedes ahí, no sé en qué iban, en qué parte del diálogo iban con Isidro. Bueno, contándonos todo el proceso de lo que ha sido el trabajo de él con respecto a la marihuana, cómo se maneja allí en Canadá, cómo es el permiso que los canadienses tienen para el uso medical y para el uso personal. Y pues cuenta Isidro que si aquí se hiciera un 10% de muchas cosas con respecto, incluyendo ese cambio para erradicar y que se legalice, pues las cosas serían diferentes. A ese propósito, pues saludamos a María Camila Sandoval, que está con nosotros, y Jorge Díaz dice, el problema son los carteles. A un cartel no le conviene que le legalicen la droga. Vamos a un tema más común y legal, los combustibles. Detrás del combustible existe un negocio que no quiere extinguirse ni ser reemplazado por otra sustancia o método posible. Este es el comentario de Jorge Díaz. Entonces, bueno, no sé, a Isidro ya le preguntaron por las insignias que tiene ahí colombianas detrás de... No, le iba a dar la palabra a Luis Jesús casualmente. Bueno, entonces, Luis Jesús, mire, sombrero vuelteado, el que usted tiene allá en su casa, y la infaltable camiseta amarilla. Pero le Sí, faltó la del Cúcuta. y bien hincha el Cúcuta, que es Isidro. Isidro, un saludo especial de mi madre, Esther María Botello Ramos, de mi hermano Wilmer, de Paola Soto, dice equilibrio para todos, un concepto muy interesante. De verdad que desde la perspectiva, lo del escenario se lo voy a dejar a usted, Rafael. Desde la perspectiva de los recursos naturales, ¿qué se escucha en Canadá sobre la problemática que estamos a punto de afrontar o estamos afrontando, que es el páramo de Santurbán? Oponernos al otorgamiento de las licencias a las empresas multinacionales para la explotación de los recursos naturales que existen allí y que traerían todas las consecuencias negativas ambientales para su entorno y todas las aguas que bajan de allí. ¿Qué se escucha allí en Canadá? ¿Hay alguna proclama? ¿Hay colombianos que ya tomaron la bandera? ¿Qué nos comenta usted, Isidro, sobre esto? No, la verdad no sé mucho sobre eso, pero lo que sí tiene algo que Canadá no hace bien con los países subdesarrollados es, Canadá tiene un buen nombre a nivel mundial. Es un país ecológico, es un país ambientalmente muy sostenible, socialmente es muy bueno para vivir y todo, pero los gobiernos siempre tienen el 50% de bueno y el 50% de malo, el lado oscuro y el lado claro. Como Canadá tiene tan buen nombre, hay otros países que son explotadores al 100% de los recursos naturales en los países subdesarrollados. Entonces, cuando ellos intentan ir a un país como Colombia a hacer cualquier negociación, el gobierno colombiano les cierra las puertas. Pero cuando lo hace Canadá, la puerta la abren.
Entonces Canadá abre la puerta, adquiere algunas ganancias, pero el otro país es el que se encarga de hacer la explotación de los recursos naturales. Entonces, por eso yo pienso, es mi concepto, que en este instante Canadá está un poco como callado con el problema del páramo de Saint-Urbain, porque, o sea, son juez y parte. Entonces, a veces como que eso impide de que tomen decisión. una decisión más clara en torno a eso. Saben de que no se debe hacer, pero a veces la parte económica y el poder mundial los obliga a que como que pasen por debajo de la tabla el problema que se avecina a las generaciones, ni futuras, sino a nosotros ya, porque eso va a ser un desastre ecológico ya en 2 años, menos de 2 años, apenas ya empiezan las dificultades. La contaminación de las aguas va a ser instantánea porque lo que se usa para la extracción del oro, uno sabe que no es ninguna agua bendita, son químicos que matan realmente. Entonces, pero no tengo mucho contacto, no sé si hay alguna participación, no, la verdad no estaría mentiroso decir que se haya hecho acá al respecto. Pablo Mallorquín dice buenas noches para todos. Entonces, Isidro, ahora sí, explíquenos. Sombrero volteado y camiseta de Colombia. Y los ponchos. Pues eso es súper importante para uno colombiano acá, tener ese instintivo. La camiseta la llevo cuando voy a jugar fútbol, siempre voy a jugar fútbol los viernes cuando puedo. Hay un grupo de latinos y de otras personas que son de Oriente Medio, algunas personas que uno va conociendo y voy y participo y juego. Y cuando esa camiseta, cuando nosotros nos vinimos de Quebec, encontramos un amigo colombiano acá, pero que no lo conocíamos, ni siquiera hubo la oportunidad ni por Facebook ni nada. Entonces lo llamamos, nos hicimos amigos, entre comillas, ahí porque era muy difícil. Y la única identificación para podernos saber quién era él y quién eran nosotros, camiseta de Colombia, el sombrero. Y así él fue al aeropuerto de Vancouver a recibirnos. Él también fue vestido con su camiseta de Colombia, con su sombrero. Es un costeño, es una gran persona, es un súper amigo. Una gran persona. Entonces siempre lo mantengo porque es como una forma de identificarme que soy colombiano. Entonces, esa va para todos lados con nosotros. Claro, ese es un buen símbolo. Ya, eso es. Y es la manera de identificarnos. Uno ve esa camiseta amarilla en cualquier parte y le provoca ir a saludar a quien tiene. Sí, inmediatamente. Jorge Omar, ¿qué más tenemos? Bueno, Isidro, pero le estaban haciendo el reclamo de que no tenía la camiseta del Cúcuta Deportivo y aclaraba a Luis Jesús que usted es muy hincha. Como entiendo que es que probablemente no la tenga, entonces pídale a Luis Jesús que le regale una. Pero la versión nueva, la que van a sacar ahora del 2020, lo que pasa es que el Cúcuta está tan mal que no sé si va a tener camiseta negra para el torneo que está por iniciarse y que ya las autoridades dijeron vamos a jugar los primeros partidos, jugamos fútbol. Hoy estaban rodando por ahí algunas imágenes diciendo, pero es el problema con el presidente del Cúcuta Deportivo. Mire, desde antes de que empezara la pandemia, él ya nos estaba enseñando el distanciamiento físico y el distanciamiento social. Vean cómo están las tribunas desocupadas. Entonces, hay que premiar al señor Cadena y hay que reconocerle algunas cosas buenas que ha hecho por el equipo. Con respecto a lo de la carretera, ya le aclararon cuál es el presupuesto que está destinado para esos 8 kilómetros. Sí, señor. Pero les faltó a estos caballeros que está usted viendo y le están proporcionando esa información que esa carretera solo está lista cuando usted regrese a cortar la cinta. Esto también ya está decidido. Y a propósito, ¿cuándo va a volver a su tierrita? A ver, yo puedo ir a Colombia, creo que he ido, fue en el 2017, fue en el 2012. Cuando llegué, sí, del 2007 hasta el 2012 fueron 5 años que tuve que quedarme acá porque pues, el gobierno de Canadá establece de que para volverme ciudadano debo estar mínimo 4 años totalmente acá, sin salir, porque si salgo me descuentan. Puedo salir, pero entonces va a ser mucho más lejos, mucho más complicado obtener la ciudadanía. Entonces, por ese motivo me estuve 4 años físicos sin ir a visitar a la familia. Tenía planeado ir este año, pero ustedes saben, lo de la pandemia ha sido muy complicado, no podemos tampoco
salir no, es un poco difícil. O sea, pero sí, la ilusión de nosotros con mi esposa siempre es ir, si pudiéramos ir todos los años o 2 veces al año a Colombia a visitar la familia, los amigos. Es importante porque uno va y se recarga de energía nuevamente y regresa. Es una cuestión que lo llena a uno porque la familia hace mucha falta, los amigos hacen mucha falta en esta región, la soledad es bastante grande, uno tiene un núcleo muy reducido, lo que es la familia prácticamente, porque tú sales de mi casa acá donde vivo, en el lugar donde vivo, el vecino es una persona de la India, que no habla inglés, que no habla francés, el otro es de pronto un árabe, que es de Egipto, que es de Cairo, que es de cualquier país del mundo, porque en este país es un país donde hay de todo, demasiada gente, y es muy difícil conseguir sus paisanos para poder tener ese momento de recreación y de hablar. Es muy bueno cuando nosotros vamos a Colombia, pues cuando yo he tenido algunas oportunidades de reunir el mayor número de familiares posible, que es lo que más, y algunos amigos, porque de verdad he vivido 2 semanas y una semana en Cúcuta y eso no me alcanza, porque siempre el objetivo ha sido, cuando hemos ido, llevar a mis hijos a que conozcan alguna parte especial de Colombia. Hemos ido a Cartagena y luego a Santa Marta. Nos falta, bueno, pues en Cundinamarca nos hemos quedado también, pero siempre es como con esa idea de que ellos conozcan algún sector importante turístico de Colombia para que continúen ellos como sabiendo de que son de allá y que no pierdan esa nacionalidad que tienen también, pero que la vayan adquiriendo poco a poco. Pero a largo plazo, sus planes son quedarse a vivir en Canadá y no volver a Colombia para vivir, solo para venir de visita. Yo creo que sí, a lo mejor nosotros hemos pensado con mi esposa de pronto cuando ya tengamos una jubilación, de pronto quedarnos más tiempo en Colombia, sobre todo en el periodo del invierno, diga 5 meses, 6 meses allá y 6 meses acá, ¿no? Porque pues, es como una idea, pero todavía no es claro, porque pues, es difícil todavía, porque mis hijos están todavía en la universidad, no han terminado, hasta que ellos estén ya como más preparados, tomaremos alguna decisión. Pues bueno, Isidro, queríamos hablar con usted, que nos contara de su vida, de su experiencia allá en Canadá, de todo lo que ha tenido que soportar, pero también disfrutar. Y seguro que alegres porque esa camiseta siempre va a ir a todas partes y nos va a representar de la mejor manera. Le agradecemos por haber estado aquí en Cero Coronavirus de la revista Contraluz.Cúcuta.co en esta noche, Isidro. No, muchas gracias a usted, Rafael, y a todos los panelistas, al primo Luis Jesús. De verdad que me dio mucha alegría poder participar y pues dar mis puntos de vista, las opiniones, porque eso es interesante. Estar en contacto con la gente y expresar lo que uno a veces escribo en Facebook algunas cosas, porque como veo el país, como veo las diferencias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues ya otra experiencia que hemos tenido con otro cucuteño fuera de Cúcuta y como siempre contándonos que lo importante que es la adaptación a esos medios en los que están. Eso es difícil, pero bueno, ahí vea, ya Isidro lleva sus añitos y va coronando. No se preocupe, Isidro, que el día llegará. Ya, gracias, muchas gracias, Isidro. Gracias, Jesús. Isidro, que esté muy bien, nos estamos viendo. Bueno, muchísimas gracias. Ok. Y nosotros nos quedamos aquí para hablar de biodiversidad de aves.